día viernes penitencial por excelencia, queridos hermanos y hermanas, la liturgia a través de los textos nos invita a la santidad, nos invita a la conversión y a confiar más en el poder de la misericordia de nuestro Dios. En el Evangelio de hoy, Jesucristo nuestro Señor nos dice a nosotros, sus discípulos de hoy, la justicia de nosotros tiene que superar la justicia de los escribas y fariseos. Nuestra justicia no tiene que ser una justicia hipócrita. Los fariseos, ellos vivían la religión sobre la apariencia, mientras que sus corazones estaban lejos del Señor, del amor del Señor, de la santidad. Como dice Jesús en una parte del Evangelio, solían poner cargas pesadas sobre las espaldas de los demás que ni siquiera ellos tocaran con sus dedos. La justicia hipócrita de los fariseos. Pero la justicia de Dios es una justicia que camina con la misericordia de Dios. Es una justicia que camina, que anda con el amor de Dios. La justicia con comprensión, con entendimiento en la familia, en el lugar de trabajo. Que vivamos la justicia divina, la misericordia de Dios. Por eso, sobre todo en este tiempo de Cuaresma, estamos llamados a la conversión. También llamados a la conversión durante toda nuestra vida, porque toda nuestra vida es una Cuaresma hacia el Canaán celestial. En la primera lectura, Dios habló por la boca del profeta Ezequiel y nos dice, nos manifiesta su misericordia y también nos llama a la conversión. Dice Dios, si el malvado es la persona que sabe que está haciendo mal y lo hace, el malvado es más que el malo. Si el malvado se convierte, la conversión de todos los pecados que ha cometido, no morirá sino vivirá. Eso es la misericordia de Dios, conseguida por la gracia de la conversión. Sin embargo, el justo tiene que permanecer en la santidad, en el camino de Dios, porque si el justo, en cambio, viendo que el malvado está haciendo cualquier cosa y el justo se mete a hacer cualquier cosa, cometer pecado, injusticias, olvidándose de Dios, y el día del Señor no sabemos cuándo va a llegar el día del Señor, entonces el justo puede perderse, aunque el justo hubiera hecho muchas cosas buenas anteriormente. Por eso, una llamada a la santidad, a permanecer en el camino del Señor. Y cuando caemos, confiar en la misericordia de Dios. Es lo que cantamos en el Salmo. Nuestro Señor no tiene en cuenta las culpas, porque si tiene en cuenta las culpas, ¿quién podrá subsistir? Es un Dios de misericordia, es un Dios que quiere la conversión por nosotros, es un Dios que quiere la santidad por nosotros, es un Dios que nos dice, hay el infierno, hay el paraíso y hay el purgatorio. Jesús, hablando del tribunal en este evangelio, está hablando del tribunal de Dios. Este tribunal no hay falla, no hay grietas, no hay influencias de poder
económico o de político. La justicia de Dios es otra realidad, es la verdadera justicia. Jesús estaba hablando del último día, no de la justicia de los fariseos, porque los fariseos tenían el consejo que se llamaba Sanedrín. Este consejo condenaba a personas inocentes. Ellos apedreaban a la gente. No esta justicia manipulada de los hombres, de los romanos, que los sumos sacerdotes podían manipular el Viernes Santo. Los sumos sacerdotes y escribas fariseos han manipulado al pueblo para que el pueblo pidiera la liberación de Jesús Barrabás, el falso Jesús, en vez del verdadero Jesús, el Mesías, el inocente. Han liberado al malhechor. No es de esta justicia que Jesús estaba hablando, sino de la justicia de Dios, de la misericordia de Dios que encontramos en el purgatorio. Es un Dios de amor, pero es un Dios que es capaz, luego de nuestra muerte, según nuestra condición, para darnos una oportunidad. Jesús habla del infierno cuando dice: el que maldice a su prójimo merece el infierno, y el que bendice a su prójimo merece el paraíso. Y al final nos dice llegar a un acuerdo con tu adversario, no con tu enemigo. El poder del perdón, reconciliarse con Dios y reconciliarse con mi hermano, mi hermana. Sino el juez del último día, que es Dios, nos va a entregar al guardia y nos pondrán preso. Y Jesús nos dice: te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. ¿De qué justicia Jesús estaba hablando? De la justicia de Dios, de la realidad del purgatorio, porque en el mundo es una falsa justicia. Cualquier persona te puede liberar a cualquier malhechor. Desde el tiempo de Jesús eso pasaba, y Jesús, que es la palabra, el camino, la verdad y la vida, entonces nunca miente, dice la verdad hasta que hayas pagado el último centavo. Jesús sabía su realidad, la realidad de los romanos. No confiaba en esa justicia, no confiaba en la justicia de los saduceos, de los fariseos. Él estaba hablando de la misericordia de Dios por el purgatorio. Por eso, procurémonos caminando valientemente, haciendo la voluntad de Dios, escuchando la voz del Espíritu de Dios desde nuestra juventud, escuchar a los mayores, no andar con malas amistades. Y cuando tengas el despertar espiritual, por eso en la iglesia tenemos lo que llamamos el retiro espiritual, para profundizar, cavar en nuestras profundidades, para encontrarle a Dios y abrirnos más a la gracia de Dios. Podemos también meditar, la meditación, hacer silencio en ti, silencio en nosotros, y puedes hacer un silencio hasta que te asustes, hasta que sientas tu alma, y así vas a ir despertándote espiritualmente. Dios te va a dar la gracia, Dios te va a acompañar, y lo que le pedimos a Dios siempre, Dios nos va a dar. La gracia de la conversión, su misericordia y su santidad. Amén.